Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿qué tal, amables amigos? Qué gusto saludarlos y de acompañarlos ahora y que ustedes también nos hagan el honor de seguir en sintonía en este primer día de la semana, una más completa, transitando, por cierto, y muy cerca de la quincena. Son ya 14 días los que estamos cumpliendo este mes de abril y con mucho gusto de acompañar a Andrés Ramírez. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Pepe. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana, felices hicimos vacaciones para los que están de vacaciones. Te hicimos levantarte temprano hoy. Sí, la verdad fue un martirio hoy lunes, pensando que era domingo todavía. Pues mis hijos no van a la escuela, entonces por ende me tengo que levantar yo solito, digo que. Bien, pero bienvenido y sobre todo porque bueno, hay muchos temas de este fin de semana, pero uno en particular del cual independientemente de que bueno, pues el resultado que me parece no es ese el que haya definido todo, sí por el momentum, y lo decía más temprano en el primer bloque de los deportes, el momentum del torneo marcaba que ese resultado era el que necesitaba Correcaminos para poder aspirar a la liguilla, y de hecho con una victoria tan triste pero bueno, hubiera permitido que eso sucediera para Correcaminos, aun cuando, bueno, pues independientemente que creo que en la historia de lo que ha sido este torneo, puede ser 3 resultados, pero me parece que uno en particular, y fue el del arranque del torneo ante el equipo de Tlaxcala, que fue de empate, esos 2 puntos, más la derrota ante el equipo de los Leones Negros, que fueron 3 unidades que se dejaron ir de local, y otra más de otro empate ante el equipo de Morelia, son los... de Venados, tienes razón, contra Mérida, fueron los resultados que de local, que si bien mejoró mucho en cuanto al rendimiento, pero esos son los que le dolieron al final a Correcaminos para no poder calificar a la liguilla. Así es, Pepe. Mira, la pregunta que todo el mundo se hace de jueves en la noche al próximo viernes, o sea, me estoy diciendo al siguiente día. Sí, o sea, fue la cuestión del juego contra Atlante. Contra Atlante. Y luego lo que pasa contra Tapatío, eran 2 correcaminos muy diferentes, Pepe. La realidad, a pesar de que el rector había anunciado que vendían bonos que están estipulados en los contratos de los jugadores, hay que señalarlo, no son bonos nuevos, pero sí el rector recalcaba que esos bonos venían para lo que eran los cuartos, si avanzabas a las semifinales, a la final y si quedabas campeón. Entonces eran 3 etapas de bonos. Pareciera que no existía esta cláusula dentro de los contratos de los jugadores. Fueron otra clase de jugadores que se vieron de jueves para viernes ante Atlante y ante Tapatío. Pierde 4-0. La verdad creo que es la máxima goleada que Correcaminos se llevó en lo que fue el torneo. Una diferencia de 4 goles en contra. No hubo estilo uruguayo, ahora sí hay que reconocerlo. El profesor Eugui no le funcionó el cuadro que mandó, trató de recomponer, no le funciona, termina siendo pisoteado y ahora sí, como dicen las cabezas de los periódicos locales, decían humillados y goleados. O sea, sí es una cuestión muy dolorosa porque se soñaba con una liguilla, Pepe, 18 unidades. Hablábamos el jueves en la mañana de la semana pasada, donde había hecho lo más difícil, que era ganar la Atlante, ir contra Tapatío en un escenario donde Correcaminos no había ganado. Además tú mismo lo habías dicho, sí, ¿no? Que Tapatío iba a ser difícil, sí, por la historia. Por la historia, que desgraciadamente, pues ahora sí, como dicen los jugadores, los números no juegan ellos, pero sí es un reflejo de las circunstancias o las situaciones que vive Correcaminos. Yo creo que pues hoy ahí se debe de concentrar el equipo, no sé si se concentra. A las 4 de la tarde hay entrenamiento en el centro de formación. Hay entrenamiento, creo que el profesor Eugui ya trabajó con ellos 6 meses, ahora va a haber una reestructuración, si es que yo creo que la continuidad del profesor debe de seguir, o sea, no hizo mal las cosas. Recordemos que lo del torneo pasado no era tan difícil de superar, eran 9 unidades, hoy hizo 18. Yo creo que la continuidad pues no se pone en discusión, ¿verdad? El profesor debe continuar. Lo que sí es que va a haber una reestructuración de jugadores, quiero suponer yo. Unos que se van porque el contrato se les acaba, otros porque se van porque no rindieron, y otros se van porque fueron mejores que sus demás compañeros. Y lo estoy hablando así como en el caso de Rubén, del arquero de Correcaminos, que en la estadística termina siendo uno de los mejores, porque todavía falta una jornada más. Seguramente lo van a llamar a su club. Lo va a llamar Morelia, porque pertenece a Morelia. Va a carecer de un pilar, porque es un pilar
para el profesor Eugui. Entonces, esto hay que trabajarlo porque en finales de julio, principios de agosto empieza el nuevo Estaría torneo. más o menos por ahí. No sé si sea oportuno también, porque bien mencionas en el desglose de todo lo que es este cierre de campaña, en especial el partido ante Tapatío, que como tú lo mencionabas y estábamos siguiendo este encuentro, en primer término estábamos en vivo en el deporte, cerrando semana y estábamos siguiendo las incidencias, incluso compartimos algo de crónica en reportes al respecto, y sí se mostraban, bueno, algunos hierros que, para empezar, los dos primeros goles, pues el equipo de Tapatío no llegaba, pero esas dos arribos que tuvo, sobre todo el segundo gol, que me parece que es una desatención, un hierro al momento de tratar de rechazar un balón, pero pues sí, perdiéndole la vista, le deja toda la oportunidad para que viniera la sorpresa en la salida que tenía Correcaminos para que contrarrestara el equipo de Tapatío y concretar la segunda anotación, y así se fueron en el primer tiempo. Joel Martínez desafortunadamente no tuvo balones y tampoco los que tuvo pudo tener la posibilidad, porque bien lo cuidaron, eso sí quiero decirlo también, es algo que hay que reconocer. El equipo de Tapatío sabían de la peligrosidad y de la cuota goleadora que traía Joel Martínez, y fue muy difícil para él voltear hacia zona de portería. Casi todos los balones que le llegaban eran de espaldas a la puerta. Y ya bien, como lo mencionas, en el segundo tiempo, creo que Correcaminos llegó en un momento determinado a tener, por los disparos desde muy lejos, de fuera del área, cierta desesperación. Eso que había tenido como virtud ante el equipo del Atlante, desafortunadamente no la tuvo ante el equipo de Tapatío, y al final de cuentas pues el resultado pudo haber sido 1-0, pudo haber sido 4-0. Lo que necesitaba Correcaminos era al menos un empate, eso lo hubiera podido llevar con cierta esperanza al final de la temporada, al final del torneo. Creo que la derrota y la combinación de resultados no le alcanzaba con el empate, forzosamente tenía que ganar, porque llegaba a 19 unidades. Por la diferencia de goles. Por la diferencia de goles. Pero mira, yo creo que el 1-0 fue clave para mí, la verdad, al minuto 3, al minuto 4. Condicionó mucho las cosas. Condicionó mucho las cosas, condicionó el ánimo, verdad, incluso. El ánimo, lo platicaba hace días con un compañero de medios de comunicación. Me decía que desgraciadamente los dos uruguayos que llegaron a reforzar la parte baja, normalmente los errores eran por parte de ellos. Creo que Capeluto se le rompió la cintura y se quedó de donde le hace el quiebre el ofensivo de Tapatío. Pierde esta oportunidad, cae el 1-0 y de ahí se empieza a venir, o sea, como dicen, se le viene la noche a Correcaminos en el Estadio Akron, pierde, luego súmale que Morelia gana contra Cancún, todavía el empate entre ellos dos le hubiera dado un poquito más de esperanza en el cierre del torneo. Lo mandan al 9º puesto, yo creo que va a bajar conforme la próxima jornada, va a bajar del lugar. Tapatío brinca, todos lo brincan, y Correcaminos cae, entonces se termina la ilusión, acaba Correcaminos con la posibilidad de ingresar a una liguilla después de prácticamente 7 años, que no se tiene aquí en Ciudad Victoria. Vuelvo a insistir, hay que ver una reestructuración, va a haber unos cambios. Quiero suponer yo que los chavos de segunda, los que ya están listos, o los que ya cortan edad, porque por ejemplo hablaba con Alan el Chino Aguilar, el capitán de la segunda división de Correcaminos, y señalaba que era el mayor de esta camada y ya prácticamente tiene 21, 22 años aproximadamente, y entonces esto lo pone como con los reflectores a llegar al primer equipo, Pepe. Ya es el último que queda de esa camada de Stopier, de Treviño, de La Pulga, también de Zapata. ¿Quién se me olvida? Bueno, Gámez. Gámez también es lo que te iba a decir. Gámez, y en el caso de Ever Velázquez y Pelé también, que en su momento estuvo en el primer equipo. Se nos puede escapar alguno, pero esto de esa generación que se debutó el torneo pasado. Tan representativa de lo que dices, exactamente, se debutaron el torneo pasado. Entonces, esto podría ayudar a Correcaminos allá, o como dicen, crear un equipo local, porque realmente sería un equipo local, un equipo donde las edades se vuelven a cortar de nueva cuenta. Es un proceso que se vivió. No es de este torneo, tampoco es del torneo pasado.
Es un trabajo que desgraciadamente ya no se le dio continuidad tras la salida de Gustavo Ramírez, porque era el que llevaba a estos chicos en marcha como encargado de las fuerzas básicas, y ha funcionado, Pepe, porque tercera está en liguilla. A Sí, 4 jornadas de que ayer terminara el torneo, entró a liguilla. con un gran trabajo de Jorge Urbina. Sí, cortó edades, hay que reconocerlo. Jorge Urbina corta edades, porque me acuerdo que Yair todavía jugaba con la edad límite, corta edades, llega a liguilla 4 jornadas antes de que termine el torneo. El profe también, Jorge Dimas, también ingresa a liguilla de filiales como segundo lugar, después de un arranque incierto, termina con 18 unidades y lo pone en liguilla. Todos estos chavos vienen empujando y vienen trabajando juntos, yo quiero suponer que 2-3 años más atrás, y pueden hacer la referencia de Correcaminos en el próximo torneo, o si no en 1 o 2 torneos más. O sea, Correcaminos tiene ahora sí tiene cantera para poder utilizarlos, Pepe. Situación que tenía mucho tiempo que no se veía. Y que incluso esto puede funcionar en el buen sentido porque, como lo menciona, él todavía creo que es presidente de la Liga MX y también de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, en la industria del fútbol, que el modelo de negocio también es parte de lo que pudiera tener en aspiración Correcaminos a poder nutrirse financieramente con el talento de jugadores locales, que en la producción de jugadores, la producción de fuerzas básicas, es un modelo que mucho se dejó en el fútbol mexicano. Atlas en su momento lo tenía Pumas, lo tenía Cruz Azul, lo tenía Rayados incluso en un momento determinado, el mismo Tigres, que no le daba salida a sus jugadores en su mismo equipo, pero sí hacia otras latitudes. Pachuca. Y a Pachuca también, que es un equipo cíclico que sabemos que de repente sufre, pero cuando vienen 2 torneos de formación y de consolidación, sus mismas fuerzas básicas producen títulos y aparte producen dinero. Pero aquí también hay algo que hay que mencionar de lo que se tuvo que enfrentar Correcaminos esta temporada, y fue porque hay que decirlo con todas sus letras, el torneo anterior, y con esos jugadores, Héctor Hugo Eugui, con la incrustación de 3 hombres, porque fueron 3 elementos nada más los que llegaron. Y el portero. Y el portero, bueno, Rubén Castellanos, la manera en la que cambió. No, el suplente, ¿cómo se llama Sí, se me fue el nombre. A mí también se me fue el nombre, pero fueron 4. Exacto, fueron 4, pero de los que tuvieron continuidad importante, los 3 uruguayos. Pues ahí hizo el doble de puntos. Hay que no significa mucho, porque bien lo decía en su momento Darío, a quien le enviamos un saludo cordial, a Darío Vera, decía, bueno, es que lo que se nota más es la liguilla. Lo administrativo es importante, el no pagar la multa, esto sanea un poco el tema del interés y preocupación que puede generar el tema de la porcentual, el cociente en los últimos lugares. Y bueno, pues la productividad, que si bien no llegó al 50%, pero podrá en este momento tener, beisboleramente hablando, más de la tercera parte, que es importante también decirlo. Por ahí tendrá el 40% de productividad en cuanto a los puntos conseguidos. O sea, hay cosas que rescatar para lo que mencionaste tú, por eso estoy reforzando tu comentario, para que lo que venga en este proceso de conclusiones, análisis, reflexión, pretemporada, y lo que venga en cuanto a jugadores, porque los que se vayan, los que vengan, para que vengan unos 6 meses prometedores para Correcaminos, porque tiene la base ahora sí para poder pensar en ello. Así es, Pepe. Bueno, fíjate, se llama Luis Chávez. Luis Chávez, tiene razón. Luis Chávez, es el jugador que no recordábamos su nombre. Pero bueno, como tú bien lo señalas, Correcaminos superó el 40%, una situación que se veía complicada ante los refuerzos, porque fue muy criticado el profesor Eugui en su momento, y hay que reconocerlo, yo lo fui uno de ellos, criticar a la llegada de Capeluto, la llegada de Pereira, que fueron un poquito desfasadas de tiempo, tardó todavía para que se adaptaran. Luego súmale también lo de Joel Martínez, que llegó creo que en la jornada 6. Sí, tardó un poquito más. Esto alargó que Correcaminos no tuviera un arranque como él lo decía, o sea, los refuerzos llegaron tarde, desgraciadamente. Se le cerró el mercado muy rápido al profesor Eugui, él lo reconoció en la última rueda de prensa. Correcaminos, déjame decirte, Pepe, que creo yo que hoy salva el torneo, más allá de los puntos que hizo, sino con lo que pudo salvar un torneo que la verdad mantuvo la base. O sea, lo que aquí alarma es cómo con solamente 3 jugadores o 4 jugadores, bueno, vamos a poner que son 3 jugadores porque son los 3 jugadores que tuvieron protagonismo en el torneo,
al torneo pasado, ¿verdad? Luego todavía suma el problema extra cancha que tuvo con el caso de Tede, que la verdad generó, ahora sí como dicen, mucha gente decía, déjenlos jugar, déjenlos que quite, la olla express reventó, en el dado caso revienta y Correcaminos. Pero de inmediato tuvieron resultados positivos. positivos. O sea, eso es lo que va, o sea, lo que voy es de que sumaron una rachita de 4 juegos sin perder, hay que reconocerlo, o sea, de los Correcaminos, antes de que pasara lo de Tede, creo que tenía 6, 7 puntos, llega a pasar lo de Tede y detona el mejor Correcaminos que ha tenido, pues, no sé, a lo mejor hace un año, año y medio que Correcaminos no estaba, bueno, aparte del play-in, ¿verdad? Que estuvo ahí, Sí. pero a un punto de estar en una liguilla, Pepe. Ahora, es algo muy importante que también hay que resaltar, la afición. Y sobre todo lo que en labor la Universidad Autónoma de Tamaulipas consolidó en un sueño que durante muchísimo tiempo y objetivo no se podía lograr, de vincular a la comunidad universitaria con el equipo, llevándolos al estadio. Y este esfuerzo del rector, el médico Damaso Anaya Alvarado y todo su equipo de colaboradores, lo pudo llevar a cabo. El hecho de tener presencia y de ser en promedio, porque hay que decirlo también, de lo que se tiene de aforo total del estadio a la asistencia misma, pues va a ser la mejor de todo el torneo. Así es, prácticamente tiene poquito más del 70% de la asistencia. Situación que no pasaba, Pepe, creo que la última vez que yo, o sea, que vi a un estadio lleno, que no fuera un clásico, no fuera una liguilla, creo que fue en la era de Chelis. Es correcto. Fue en la era de Chelis y previo a ello fue rumbo al campeonato que tuvieron. Recordemos que, por ejemplo, fue en el 2011, luego en el 2012, todo ese ciclo de 2011. Bueno, en el 2014 cuando se jugó aquella final ante el equipo de los Tecos también. Sí, pero te vuelvo a repetir, en temporada regular. Entonces, hoy Correcaminos pues, sumó 3 objetivos muy importantes, o 4, en el caso de la asistencia del estadio, mostró, como tú dices, una vinculación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y con el cuerpo estudiantil, que si años anteriores no se tenía. Yo todavía me acuerdo que me platicaban, que en paz descanse, Miguel Ángel, Miguel Pérez, alias un compañero Pototo, que decía, antes iban los camiones al estadio, ya no pasa esa situación. Antes viajábamos con el equipo, ya no pasa esa situación. Hoy en día Correcaminos ya demostró que con el poder universitario pesa jugar en el estadio Marte Gómez. Solamente tuvo, creo que, 2 derrotas. Una derrota. Una derrota, perdón, y empates muy significativos. Esto le ayudó a sumar 18 unidades. También volvemos a lo mismo. El segundo punto es la cercanía que tuvo con la liguilla después de casi 7 años. Y yo creo que en lo personal, en los jugadores, que tengas al portero, ahora sí, al portero con mayor atajadas, no significa que tuviste el portero más goleado, ¿verdad? Porque es el que más acciona. Bajó el índice de temas en goles en contra, prácticamente creo que fueron 14 goles que bajaron, si más no recuerdo. Correcaminos quedó con solamente, fueron 24 goles en contra, pero la diferencia de -5, cuando en la temporada pasada había sido una diferencia como de goles de menos abismal. 12, sí, menos 12, menos 14 goles. Ahora también tuviste a uno de los delanteros que pues, empezaron tarde y en productividad. Creo que el delantero de Joel Martínez fue el mejor de todo el torneo en tema de tiempo en el terreno de juego. Y más aparte que tus filiales están en tanto tercera como en segunda, están en una liguilla, Pepe. Y bueno, finalmente, porque mencionando a la afición que tiene un papel importante, que aparte, yo siempre le he dicho que en todas las latitudes geográficas del fútbol es el cliente más importante, el reconocer también a la porra, al grupo de animación del equipo de casa, que no generó en lo absoluto ni un solo problema, ni multa, ni de por medio, ni ningún comentario a nivel tanto local, nacional e internacional, porque bueno, todos estos trascendientes se fueron limpios y esto es de reconocer. Normalmente siempre había una multa. Exactamente. Entonces, ya sea que fuera una bengala, ya sea que fuera bombas de humo, o que la misma afición le recordara el 10 de mayo al entrenador y que prácticamente se armara un conato de bronca en el puente, en el acceso de Correcaminos. Eso pasó el torneo pasado. Sí. Ese torneo creo que la gente se comportó, la verdad. Hay que felicitar a la afición. Hay que felicitar principalmente, mire, vamos a reconocer a los radicales, a la plebe,
La 23, la se llama 23, sí. creo que la 23 del Norte, algo Sí. así. Y bueno, la porra universitaria, ¿verdad? Que normalmente siempre estaba ahí. Hay que reconocer el gran avance que tienen, porque sí sí se conectaron con el equipo. Desgraciadamente para Correcaminos no se les da contra Tapatío, pero en los últimos entrenamientos ahí estuvieron alentándolos Es correcto. y respaldando al equipo. Ahora, decía mucha gente, y lo viví con el fotógrafo del club, que manda un saludo a Richard Bogel, que él decía que en toda plaza había un Correcaminos. Entonces, Correcaminos no nada más ya es Ciudad Victoria, ya es todo México. Un último comentario, Andrés, porque ya nos están apurando para irnos a comerciales. Ojalá ya Darío ya haya terminado viene de Cancún directamente allá de las playas paradisíacas de Cancún, pero bueno, ojalá y se le dé al proyecto Garibaldi, le dé una continuidad al proyecto del profesor Eugi, que vengan nuestros chavos que de la segunda y la tercera división, que tengan un buen papel, tanto el equipo de Jorge Urbina y de Jorge Dimas, en este proceso que viene, que arranca ya la próxima semana. Bueno, perdón, esta semana, el viernes ya hay liguilla. Este viernes ya hay liguilla, no creo que no juegan aquí, juegan de visitante. Hay que esperar cómo quedaron los resultados para poder... Bueno, segunda cierra aquí. Sí, segunda cierra. Bueno, hay que checar porque aparentemente dentro de los resultados del fin de semana habría que checar cómo va a quedar todo eso con la Liga Premier. Pero bueno, creo que tercera sí cierra aquí, entonces tercera va a cerrar aquí porque creo que terminó entre los mejores porcentuales. Sí, ahí es por promedio, sí, por promedio de victorias, sí. Pero terminó entre los mejores 5, que hay que reconocerlo. También hay que reconocer el trabajo de segunda división. Esos chavos vienen haciendo bien las cosas. A muchos dicen, no, es que nomás son 5 filiales, 2 o 6, pero bueno, para eso hay que pelear. Segunda llamada. No, ya. Ya nos vamos a mensajes y seguiremos con más, porque bueno, hay mucha historia en los diferentes espacios de RT Deportes, seguiremos hablando de este tema. Por lo pronto, mensajes y regresamos. Buen día.